Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y hoy, como siempre, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de casos diferentes. Por un lado tenemos, aunque suene increíble, una actualización del caso de Paloma y Josué, con noticias bastante graves, les diría. Por otra parte, vamos a estar viendo el caso del avión de Air India que tuvo un accidente hace poco y fallecieron casi todos los pasajeros. Uno de ellos se salvó y cualquiera pensaría que fue un milagro, pero en realidad tiene que ver con el asiento en el cual él estaba sentado, porque tenía algo muy particular ese asiento. Así que les voy a estar contando todo lo que sucedió en relación a ese caso. Es una historia muy fea, se perdieron muchas vidas, muchas familias están sufriendo las pérdidas de sus seres queridos. Vamos a estar viendo algunas de sus historias, también las teorías sobre qué se cree que fue lo que pasó para que ese accidente terminara sucediendo. Y finalmente, ¿por qué ese único pasajero que se salvó se terminó salvando, digamos? ¿Y cuáles asientos podemos escoger, que son los que hoy en día, en base a ciertos estudios, sumado a este caso en particular, se consideran los más seguros en un avión comercial? Así que bueno, sin mucho más que agregar, comencemos. Antes de empezar, me gustaría comentarles que toda la información utilizada para realizar este contenido proviene de los medios de comunicación y de fuentes públicas. Por ende, si ustedes notan algún tipo de error, lo pueden aclarar en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Este canal está abierto a que ustedes charlen, debatan sobre los casos y demás, pero siempre y cuando se haga de forma respetuosa. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Hace unos días subí un video donde en 20 minutos repasamos todo lo que sucedió en el caso de Paloma y Josué, desde su desaparición hasta las últimas novedades. Han pasado muchas cosas desde entonces y a este caso lo venimos siguiendo en el canal desde casi el principio. De hecho, hay una lista de reproducción con todos los videos en donde les hablo en detalle de cada evento importante relacionado con la causa. Sin embargo, como les comenté en el video anterior, hace mucho que no les publicaba una actualización. Y la razón era bastante simple. Durante un largo tiempo no hubo avance. Por eso decidí hacer aquel video en donde repasábamos todo lo que había pasado en 20 minutos. Primero porque hacía bastante tiempo que quería hacer como un repaso general para volver a absorber la información importante, ya que con tantos acontecimientos que pasaron, uno puede llegar a olvidarse de algunos datos clave. Y segundo, porque no quiero que este caso caiga en el olvido absoluto. Hacía mucho no aparecían noticias nuevas y lamentablemente todo parecía indicar que dentro de poco se iba a dejar de hablar de este crimen. Y eso podría llevar a que quizás quede impune, ¿no? Algo que a muchos nos preocupa. Pero increíblemente, poco después de publicar ese video de los 20 minutos, apareció nueva información. En ese último video les conté que el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, había sido sobreseído tras ser acusado de coacción agravada por parte del primer fiscal del caso. A raíz de ese sobreseimiento, muchos dejamos de sospechar de él. Pero ahora se confirmó algo inesperado. La justicia revocó ese fallo. Y sí, es así, revocaron el sobreseimiento de Diegues. Como sabemos, el día 30 de enero de 2025, los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron encontrados sin vida en un descampado en Bosques, en Florencio Varela. El primer fiscal del caso, Hernán Bustos Rivas, seguía la línea de investigación que consideraba que este crimen se trataba de un robo seguido de un homicidio, ya que a los chicos les habían desaparecido sus celulares y algunas pertenencias. No obstante, el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, alegaba que el robo no había sido el motivo. Incluso sugirió que pudo haberse tratado de un crimen vinculado al narcomenudeo, porque por ahí los chicos habían visto algo que no debían y por eso fueron asesinados. El día 10 de febrero del 2025, el fiscal Bustos Rivas pidió excusarse de la causa, argumentando haber sufrido intimidación y amenazas por parte de Diegues. Según el fiscal, Diegues lo presionó para que aceptara su hipótesis, es decir, esta la del narcomenudeo. Según contó Bustos Rivas, Diegues lo amenazó con exponerlo públicamente y afectar su carrera si no lo hacía. Además, según se cuenta, Diegues le dijo esto al fiscal, afirmando contar con respaldo de los medios y poderes del Senado y la Procuración.
Diegues, por su parte, se defendió de esto. Él negó estas amenazas directas. Explicó que ellos sí se reunieron, pero que fue un encuentro pacífico. Y que el fiscal quizás se habría sentido amenazado porque él insistía en investigar la teoría del narcomenudeo. No obstante, para Bustos Rivas ya no había vuelta atrás, estaba decidido a dejar la causa. El juez de garantías, Adrián Villagra, aceptó esta excusación del fiscal. Luego entonces el caso de Paloma y Josué estuvo un tiempo sin ningún fiscal hasta que la causa fue sorteada y recayó en el nuevo fiscal Darío Provisionato. Todo quedó ahí en aquel momento, nadie comprendía muy bien qué era lo que había pasado. Hasta que a finales de marzo explotó toda una historia relacionada a un hombre a quien le decían el gallego Suso, quien presuntamente trabajaba con Diegues, el abogado de la familia de Josué, y estaba colaborando en este caso de Paloma y Josué. El problema fue que salió a la luz que este hombre, a quien le decían gallego Suso, era aparentemente un estafador serial que operaba hace más de 20 años. Él solía ofrecerse como un detective privado y se aprovechaba así de víctimas y familiares desesperados. Supuestamente este hombre colaboraba con Carlos Diegues, como les conté, y por eso se cree que podría haber entorpecido la investigación del caso de Paloma y Josué, por ejemplo plantando pistas falsas, testigos y pruebas falsas. Estas pistas solían ir generalmente siempre en contra de la familia de Paloma. Por ejemplo, en una ocasión Diegues salió en un programa de televisión diciendo que el hermano de Paloma había declarado que él era un joven que se veía en bicicleta en unos videos que registraron a Paloma y Josué en sus últimos momentos de vida. Pero después salió a la luz de que esto era una mentira, que Santiago, el hermano de Paloma, jamás había declarado y mucho menos había dicho eso. En aquel momento comenzaron a acusar, más que nada en las redes sociales, a Gallego Suso de cobrarle a familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, ofreciéndoles ayuda para encontrar datos relevantes cuando no estaba capacitado para hacer eso. Algunas víctimas contaron que este hombre incluso difundía información engañosa para estafar emocionalmente a las familias. Con respecto al caso de Paloma y Josué, como les conté, se lo acusó de haber infiltrado a figuras o relatos falsos en la causa, con el fin justamente de desviar la línea de indagación real del fiscal original, obstaculizando así el esclarecimiento verdadero del crimen. Increíblemente, cuando saltó todo esto, a los pocos días salió la noticia de que este hombre había fallecido, es decir, Gallego, que trabajaba con Diegues. Pero algunos testimonios afirmaban que este sujeto quizás podría haber fingido su muerte y haberse fugado para evitar ser acusado por todos estos delitos. No obstante, al parecer, sí falleció de verdad, o al menos es la información que se tiene hasta el momento. Cabe destacar que al menos también hasta ahora no hay ninguna denuncia penal formal en contra de este hombre apodado el Gallego Suso por estos hechos, o al menos no en fuentes fidedignas o en registros judiciales públicos. Todos los dichos en contra de este sujeto y las acusaciones provienen principalmente de videos de YouTube y posteos de Facebook e Instagram, en donde se relatan testimonios de supuestas víctimas y versiones familiares que lo señalan por estafa y manipulación. No obstante, no hay evidencias oficiales de que haya sido imputado en algún momento, por ejemplo, detenido o investigado formalmente por la justicia, ni que el fiscal o la nueva fiscalía investigue su papel en el caso de Paloma y Josué. A pesar de ello, cuando saltó todo esto, obviamente muchos nos acordamos de lo que había pasado con el primer fiscal y con este hecho de que había acusado a Diegues de haberlo extorsionado. Y ahí fue cuando unimos todas las piezas, ¿no? Y pensamos, bueno, si Diegues trabajaba con un presunto estafador como lo era el Gallego Suso, posiblemente sí es verdad que él había amenazado al fiscal y por tanto habría entre todo su equipo entorpecido la causa y la investigación del crimen de Paloma y Josué. Y por si todo esto no fuera poco, después de un tiempo el fiscal Hernán Bustos Rivas acusó formalmente ya a Diegues de coacción agravada, señalando nuevamente que él lo presionó y lo amenazó con divulgar información pública para influir en la causa de Paloma y Josué. A partir de esa denuncia, Diegues comenzó a ser indagado y el fiscal solicitó llevarlo a un juicio, lo cual fue concedido inicialmente por el juez. Diegues quedó entonces en una situación muy complicada, en donde si se lo encontraba culpable podía recibir una condena
de prisión, por ejemplo, e incluso también perder su matrícula de abogado. Pero luego, en mayo de este año, evidentemente, una cámara judicial revisó la causa y determinó que lo que había hecho Diegues no era ningún tipo de delito penal. En primer lugar, consideraron que algunas de las declaraciones de Diegues que hizo, por ejemplo, en varios medios de comunicación, como les conté, no constituirían una coacción. Además, concluyeron en que su accionar estaba dentro del ejercicio legítimo de su defensa profesional. Como resultado, se dictó su sobreseimiento, es decir, que se dio por finalizada la investigación penal en su contra, sin condena ni proceso escrito. De esta forma, Carlos Diegues quedó totalmente liberado de toda acusación penal vinculada al episodio relacionado con el fiscal Bustos Rivas y el caso de Paloma y Josué. Luego de ello, la causa original por el crimen de Paloma y Josué continuó en manos de la nueva fiscalía, sin que la situación de Diegues tenga influencia directa en su desarrollo. Y después de eso, todo en contra de Diegues se calmó bastante también en la opinión pública, hasta ahora, ya que el día 14 de junio, la Sala 2 de Garantías y Apelaciones de Quilmes revirtió ese fallo de sobreseimiento. Se dice que en un voto unánime los camaristas consideraron que sí existían indicios suficientes de coacción agravada para elevar el caso a juicio contra Diegues. De esta forma, entonces, el proceso a la final no está cerrado. El expediente, al parecer, sí avanzará hacia un juicio oral, con una audiencia preliminar y una definición por tribunal. Diegues entonces deberá responder por coacción agravada y ya no está más absuelto. Aquí les voy a mostrar la fuente exacta de la cual saqué esta información y es de la página datajudicial.com.ar. La pueden ir a visitar ustedes por su propia cuenta si quieren. Y dice, como verán, revocan sobreseimiento para abogado denunciado por el fiscal de Varela por coacción y elevan la causa a juicio. Bueno, aquí básicamente dicen lo mismo que ya les conté, ¿no? La Sala 2 de Garantías y Apelaciones revocó el fallo en primera instancia del juez de garantías Diego Aguaro, que había dictado el sobreseimiento de un abogado acusado de amenazar a un fiscal en el marco de las investigaciones por el doble crimen de Paloma y Josué, cuyos cuerpos aparecieron en bosques en febrero de este año. Ahora el proceso será elevado a juicio y tiene como imputado al doctor Guillermo Diegues por coacción agravada, denunciada por el fiscal de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas. Y finalmente termina diciendo, de ahora en más la causa será elevada a juicio, donde el letrado deberá responder por coacción agravada y se deberá sortear en qué tribunal recae el proceso para más adelante llevar adelante la audiencia de ofrecimiento de prueba y definir la fecha de juicio. Ahora, ustedes por ahí quizás se están preguntando, como yo en su momento, ¿cómo es eso de que pueden revocar el sobreseimiento? Digo, ¿cómo es que les dices a alguien, sos inocente, no te preocupes, seguí con tu vida y después lo vuelves a acusar e incluso ya directamente lo llevas a un juicio? Por lo que pude investigar, el hecho de que te sobresean, digamos, te liberen de culpa y luego revoquen esa decisión para llevarte a un juicio, aunque suene contradictorio, está contemplado dentro de la ley argentina y tiene sentido dentro del proceso penal. El juez, por ejemplo, puede decidir cerrar una causa porque, por ejemplo, no encuentra pruebas suficientes para acusar a alguien o ve que el hecho en sí no constituye un delito, entre otros motivos. Cuando el juez entonces decide sobreseer a alguien, esa persona queda como desligada del proceso. Es como si le dijeran, para mí no hay suficiente evidencia para juzgarte, seguí con tu vida, ¿no? Como hablábamos hace rato. Pero en Argentina las decisiones de los jueces, incluidas estas, como ya sabemos, pueden ser apeladas. Puede apelar, por ejemplo, la fiscalía si no está de acuerdo con la decisión, u otra parte del proceso, como por ejemplo una querella. Si se apela, el caso sube a una instancia superior, como por ejemplo una sala de apelaciones, en este caso sería la Sala 2 de Quilmes, y ese tribunal revisa si el juez que dictó el sobreseimiento lo hizo bien o si se equivocó al interpretar la ley o las pruebas. Este tribunal puede revocar entonces el sobreseimiento, por ejemplo si ve como que el juez se apresuró capaz y sí hay elementos suficientes como para llevar la causa o a un acusado a juicio. Entonces de esta forma la causa sigue su curso y se va a un juicio oral
en donde finalmente se va a decidir si la persona es culpable o inocente. En el caso de Diegues, él fue sobreseído por el juez Agüero, quien dijo que lo que hizo no era un delito para él, pero el fiscal apeló. Entonces la Cámara terminó decidiendo revocar el sobreseimiento, comentando que sí había elementos como para llevar a Diegues a un juicio por coacción agravada. Y si no están tan al tanto del caso de Paloma y Josué, por ahí piensen, ¿y esto a mí qué me importa en relación a la causa? Y en verdad sí es importante, porque como sabemos, Diegues está y seguramente estará trabajando para los familiares de Josué, y todo lo que los familiares de Josué y Diegues plantean está totalmente en contra de lo que plantea o las líneas de investigación que quieren seguir los familiares de Paloma. Incluso los familiares de Josué, al igual que la mayoría de las personas igual, sospechan ya de los familiares de Paloma, que algunos dijeron que por ahí era culpa de Diegues, que Diegues les estaba como lavando el cerebro a los familiares de Josué para que fueran en contra de los Gallardo, con pistas o ideas falsas sobre ellos y demás. Entonces, se llega a encontrar finalmente a Diegues culpable de lo que se lo acusa. Creo que existen bastantes posibilidades de que él haya, ya sea con la colaboración del gallego Suso o no, entorpecido la causa y la investigación del caso de Paloma y Josué. Con esto no quiero decir que los Gallardo u Omar Gallardo, el padre de Paloma, sea inocente ni nada de eso, porque siento que sea real lo de Diegues o no, nada va a quitar lo que los Gallardo solitos hicieron, que los hace ver como culpables. Pero sí siento que de todos modos es muy grave que hayan existido todas estas situaciones y toda esta manipulación y se haya ensuciado tanto la causa en sí. Por ende, no importa ya si ustedes alguna vez estuvieron del lado de Diegues, si le creyeron, si no le creyeron, si defendieron más a Osorio, el ex abogado de la familia de Omar, lo que fuese. Aquí creo que lo importante es que se llegue a la verdad, porque más allá de todo está en juego, en parte, porque no es todo, pero en parte está en juego la causa de Paloma y Josué, y creo que todos queremos que este caso se resuelva o que al menos avancen en algo las investigaciones. Yo, no sé, tanto por las cosas que vi como por intuición, siempre me fui más por el lado de Diegues, la verdad. Siento que es más inocente que culpable, pero bueno, eso lo va a definir la justicia. Y si es culpable tendrá que pagar por lo que hizo, y si es inocente, bueno, espero que se termine todo esto muy rápido para él, porque debe ser muy feo estar en una situación en donde te están por llevar a un juicio que puede terminar con una pena de prisión o con el hecho de que te quiten la matrícula, ¿no? O sea, dos cosas sumamente graves. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso y si suceden también más cosas o surgen nuevas noticias en relación a eso con la causa de Paloma y Josué o con el caso en general. Pero en el canal yo voy a tratar al menos cada cierto tiempo, voy a buscar la forma de seguir hablando de este caso para que no quede en el olvido, como para que de alguna forma se siga manteniendo activo, aunque sea por las redes sociales. Creo que no solamente yo, sino muchos de los youtubers que hemos seguido este caso deberíamos hacerlo. Y así se mantenga vivo y en la memoria de la gente, ¿no? Porque como sociedad no nos tenemos que olvidar del caso, ya que lo hemos seguido tanto que siento que ya muchos hemos generado una conexión especial con él y con las víctimas. Y estamos esperando que se resuelva y que los culpables paguen por lo que hicieron. El día 12 de junio de 2025, el Boeing 787-8 AI-171, con 242 personas a bordo, 230 pasajeros y 12 tripulantes, despegó del aeropuerto de Ahmedabad en India rumbo a Londres. Las personas que iban a bordo eran en su mayoría ciudadanos de India, Reino Unido, Portugal y Canadá. El avión avanzó por la pista, adquirió unos 650 pies de altitud, pero en unos segundos dejó de subir y comenzó a descender con las ruedas aún extendidas. Cayó en picada poco después. Todo este proceso duró tan solo 36 segundos. En esos 36 segundos, los pilotos transmitieron un desesperado mensaje. Mayday, no power, dijeron. Mayday, no power
Es una frase muy importante y urgente que se dice en situaciones de emergencia en aviación. Mayday es la señal internacional de socorro utilizada por pilotos y la tripulación en general para indicar que están en una situación grave y necesitan ayuda inmediata. Se suele repetir 3 veces, es decir, se dice Mayday, Mayday, Mayday para asegurarse de que se entienda bien. Por otro lado, no power significa que el avión ha perdido energía o la potencia de sus motores o sistemas eléctricos esenciales. Básicamente quiere decir que el avión se encuentra sin energía como para poder mantenerse en vuelo normalmente. Entonces, cuando un piloto dice esta frase de Mayday, no power, está comunicando que el avión está en emergencia porque perdió la potencia y necesita asistencia urgente para intentar manejar la situación y evitar un accidente. Asistencia que en este caso no pudo llegar porque, como les comenté, a los 36 segundos el avión se estrelló totalmente. No les puedo poner esa parte del video porque YouTube no me lo permite, pero después de que se vea el avión comenzar a descender, simplemente se puede distinguir que en un momento se genera una explosión inmensa e impactante. El avión se estrelló justo después de cruzar el muro del perímetro y se incrustó en un edificio de un hostel de estudiantes médicos cercanos. Al instante fallecieron al menos 241 personas que iban a bordo del avión y alrededor de 30 personas en tierra, que eran algunos de estos estudiantes que se encontraban en ese hostel. Las autoridades desplegaron rápidamente equipos de rescate y perros rastreadores. Así lograron rescatar a más de 50 estudiantes heridos. En ese momento muchos vecinos de la zona se acercaron para intentar ayudar. Y todo el mundo ahí se empezó a dar cuenta de que al parecer absolutamente todas las personas que iban a bordo del avión habían perdido la vida. Hasta que en medio del rescate y el socorro sucedió algo inesperado. En medio del caos apareció un pasajero del avión que increíblemente había logrado sobrevivir. Se trataba del británico indio llamado Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, que se encontraba en el asiento 11A. Acuérdense de ese asiento porque vamos a hablar de él más adelante. Ramesh contó que él se despertó de la nada entre escombros, básicamente, y como pudo se levantó de su asiento y logró abrirse paso antes de que terminara de estallar el fuego. El hombre salió así con tan solo quemaduras leves y tras el rescate fue trasladado a un hospital donde quedó en recuperación. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे
पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। El hecho de que este hombre haya sobrevivido a tremendo accidente podría ser considerado un milagro o una casualidad, pero no fue ninguna de las dos, ya que hay un motivo muy particular por el cual él logró sobrevivir y está relacionado con el asiento en el cual iba durante el vuelo. Algo que ya vamos a estar viendo más adelante, porque también les voy a contar más o menos qué podrían hacer ustedes si quieren como aumentar sus posibilidades de supervivencia en caso de que un avión sufra un accidente. Pero antes vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué el avión se estrelló de una forma tan espantosa. Tras el accidente llegaron para colaborar investigadores de Estados Unidos, Reino Unido y de Boeing en general. La DGCA, que es un organismo indio, ordenó inspecciones urgentes a la flota de aviones Boeing 787 de Air India y pidió los registros de entrenamiento de la tripulación. También se lograron recuperar del avión estrellado 2 cajas negras que contenían datos y registros de voz. Ahora, ustedes quizás se estén preguntando en este momento como yo, ¿qué coringo es una caja negra y por qué es importante? Las cajas negras de los aviones son dispositivos muy importantes para entender qué pasó en un accidente aéreo. A pesar de su nombre, normalmente no son negras, sino que son de un color naranja brillante para facilitar su localización después de un accidente. ¿Pero qué son exactamente? Hay 2 tipos principales de cajas negras. Por un lado se encuentran las grabadoras de voz de cabina, que registra todo lo que se habla en la cabina de los pilotos, así como también sonidos importantes dentro del avión, como por ejemplo alarmas, ruidos de motores, etc. Esto ayuda a los investigadores a entender las comunicaciones y decisiones que tomaron los pilotos antes de un accidente, por ejemplo. Y por otro lado también está la caja negra, que es una grabadora de datos de vuelo. La misma registra muchos datos técnicos sobre el avión, como por ejemplo la velocidad, altitud, posición, movimientos de los controles, potencia de motores, entre otros. Es como si fuera una especie de memoria técnica del avión durante el vuelo. Después de un accidente de avión, normalmente los investigadores buscan estas cajas negras para analizarlas, y las mismas les permiten reconstruir en detalle qué pasó durante el vuelo, las acciones de la tripulación y cómo se comportó el avión en general. Con esa información se pueden identificar las causas de un accidente y aprender para mejorar la seguridad aérea y evitar que vuelva a suceder algo así. Entonces, en base a los primeros análisis de la información aportada por estas cajas negras del avión de Air India, más otras informaciones, se pudieron empezar a hacer las primeras teorías de qué fue lo que sucedió y por qué el avión se accidentó de esa manera. Las primeras informaciones indican que la aeronave alcanzó una altitud de solo 625 pies, mucho menos de lo que es habitual en un despegue comercial. Esta baja altitud, combinada con la velocidad registrada, sugiere que el avión podría haber sufrido un fallo importante en sus motores, lo que impidió que pudiera terminar como de ganar la altura adecuada. Uno de los factores clave que los expertos señalan es la posible pérdida de potencia en los motores del avión. Según las primeras teorías, el Boeing 787 de Air India pudo haber experimentado un doble fallo de motores, lo que pudo haber generado la pérdida de fuerza necesaria para continuar el ascenso. Esto podría haber sucedido por varias razones. Los motores podrían haber fallado por varios motivos. Uno de los motivos más probables, según se dice, es el choque con un pájaro o una rápida alteración en las condiciones del viento, lo que pudo haber generado un fenómeno conocido como stalls o pérdida de sustentación. Pero de estas dos es la hipótesis del choque con alguna ave la que ha ganado fuerza, debido a las primeras imágenes que se tienen del accidente, que muestra a un avión descendiendo pero con la nariz apuntando hacia arriba, que es una característica común, según se dice, en los incidentes provocados por el impacto con aves.
Leer esto a mí me dio un miedo, les soy sincera, porque no sabía que un simple pájaro o ave podía ocasionar un accidente de este tipo. La verdad, me dejó muy sorprendida. El piloto del avión, de apellido Safjarwal o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia, tenía más de 8.200 horas de experiencia, por lo que se cree que claramente estuvo enfrentando condiciones muy difíciles inmediatamente después del despegue. Otra teoría distinta al choque con un ave dice que el problema podría estar relacionado con un fallo técnico en el avión. Se dice que el Boeing 787 es una aeronave moderna y avanzada, pero incluso los aviones más sofisticados pueden sufrir fallos mecánicos. Este avión solo tenía 11 años de antigüedad, y el hecho de que haya alcanzado tan poca altitud podría indicar un fallo en la potencia de los motores o en los sistemas hidráulicos responsables del control de la aeronave. Todas estas son teorías, pues aún las autoridades no han revelado un informe oficial sobre las causas del accidente. Mientras esto sucede, el piloto e investigador independiente Steve Scheibner, conocido por su canal de YouTube donde analiza incidentes aéreos, ha compartido una hipótesis que ha generado gran atención. El capitán Steve sugirió que el desastre pudo haber sido resultado de un error humano cometido en cabina. Él dijo específicamente: esto es lo que creo que sucedió, repito, es solo mi opinión. Creo que el piloto a los mandos le ordenó al copiloto subir el tren de aterrizaje, pero el copiloto por error habría manipulado la palanca de flaps y la subió en lugar del tren. Si eso sucedió, explicaría en gran medida por qué el avión dejó de volar. Entonces, según esta idea, el piloto le pidió al copiloto que subiera el tren de aterrizaje, que serían las ruedas que tiene el avión y que se usan para aterrizar o despegar, pero vieron que en el aire el avión no tiene las ruedas bajadas, sino que las tiene subidas, porque este tren de aterrizaje, es decir, las ruedas, deben estar justamente subidas cuando el avión ya se encuentra en vuelo, para evitar resistencia y poder volar bien. Según esta teoría, por error, el copiloto habría movido la palanca que controla los flaps en vez de la del tren de aterrizaje. Los flaps son unas partes móviles en las alas que se usan para aumentar la sustentación y frenar el avión durante el aterrizaje o el despegue, pero no se usan para volar normal. Si se suben o bajan en el momento incorrecto, pueden afectar muchísimo al vuelo. Entonces, si el copiloto subió estos flaps cuando no debía, en lugar de subir el tren de aterrizaje, pudo haber llevado a que el avión perdiera sustentación y potencia, dificultando el vuelo, haciendo que el avión tuviera problemas muy graves para mantenerse en el aire o que dejara de volar directamente por completo. El capitán Steve quiere dejar muy en claro que esta es simplemente una hipótesis que él tiene, basada en su experiencia y análisis de accidentes previos, y que no se trata para nada de una conclusión final. Hasta el día de hoy se sabe que la AAIB de India lidera la investigación y está apoyada por agencias internacionales. Se espera que presenten un informe preliminar sobre lo que en verdad sucedió en los próximos 3 meses. No solamente es importante conocer lo que le sucedió al avión y por qué se accidentó, sino también es relevante que seamos conscientes un poco sobre quiénes eran algunas de las víctimas de este avión y cuáles eran sus historias. Ese fatídico día del 12 de junio de 2025, al avión se subió una familia de 5, compuesta por el doctor Pratik Joshi, un radiólogo en hospitales británicos, su esposa, Komi Vyas, también médica, su hija Miraya de 8 años y sus gemelos Pradyut y Nakul de 5. Toda la familia iba rumbo a Londres porque planeaban comenzar allí una vida nueva todos juntos. Les pido perdón si están escuchando un ruido espantoso, pero todos los días se están construyendo aquí arriba. Literalmente no puedo grabar nunca porque todos los días construyen, así que les pido perdón por eso. Voy a tratar de reducir el sonido al máximo. Resulta ser que Pratik, el padre de familia, era médico y había estado viviendo en Londres durante un tiempo bastante largo. Cuando ya logró asentarse bien, tomó la decisión de ir a buscar a su familia a la India para que todos ya se mudaran de forma definitiva a Londres. Y lamentablemente, para ir todos a empezar esta nueva vida, tomaron ese fatídico vuelo. Esta foto fue capturada por la propia familia dentro del avión minutos antes del despegue. La compartió Komi, es decir, la madre de la familia, en sus redes.
reflejando el hito emocional. Pues para ellos todo esto representaba un cierre en un capítulo en India y la apertura de una nueva vida en Reino Unido. En ese instante ni se imaginaban que esa foto se convertiría para los 5 en un adiós definitivo. Bhumi Chauhan era una estudiante de administración de 28 años, originaria de Ahmedabad, India. Había viajado a la India para pasar unas vacaciones con su esposo, pero debía regresar a Londres, que era donde estudiaba. El día del vuelo, Bhumi se subió a un Uber en dirección al aeropuerto, pero él mismo tardó demasiado, lo que llevó a que ella llegara 10 minutos después de la hora prevista para el embarque. A pesar de haber realizado el check-in y tener asignado el asiento 36G de clase económica, el personal de la aerolínea no le permitió a Bhumi abordar el avión debido a su llegada tardía. Fue poco después de su llegada al aeropuerto que ella recibió la devastadora noticia de que el vuelo que ella iba a tomar se había estrellado tan solo 36 segundos después de despegar. Bhumi literalmente se salvó de puro milagro, ya que algo del destino la llevó a llegar tarde aquel día y perderse el vuelo, salvando de esta forma su propia vida. Ya sé que no les conté más historias de víctimas que lamentablemente perdieron la vida en el avión, pero porque me hizo sinceramente muy mal leer esa noticia de esa familia. Leí una historia más de otras víctimas, pero honestamente me hacía muy mal emocionalmente y por eso no pude seguir contándoles esas historias. Esa selfie que se sacó esa familia literalmente creo que te destroza el corazón, porque en verdad son una familia que estaba al parecer muy contenta. Imagínense ustedes, estaban por empezar una nueva vida en un país distinto, quizás iban a tener un mejor pasar económico, iba a cambiar su estilo de vida en general, iban con todas las energías de empezar este capítulo nuevo y ni ahí se imaginaban que algo así iba a pasar. Creo que es algo, no sé, muy normal. Al menos yo tengo muchos conocidos, familiares, amigos, personas que amo, que empezaron vidas nuevas en otros lugares. Y yo los fui a despedir o me mandaron fotos y todo, y es como que me pongo a pensar mucho, ¿no? En que es algo como bastante normal, así, nadie se imagina que algo tan trágico pueda suceder de una forma tan inmediata. Esa selfie se tomó literalmente minutos antes de que todo sucediera y en verdad te destroza el corazón, porque aparte había 3 niños muy chiquitos con toda la vida por delante. Es en verdad muy dura de leer esa historia. Por eso creo que me quedé como bastante mal y no pude seguir armando los guiones más que nada de otras historias, porque sí leí una más, pero ya no me sentía muy bien como para escribirla y guionarla y todo, ¿me entienden? Además, ver las fotos de las víctimas, todo, que muchos se sacaron ese día en el aeropuerto, no sé, es algo que en verdad te destroza mucho el corazón. Pero bueno, vamos a cambiar entonces un poquito el tema y vamos a pasar a hablar entonces sobre el único superviviente del vuelo. Superviviente, digamos, que sí se subió al avión, porque como vimos estuvo esta otra chica que sobrevivió, pero ella no se subió directamente al vuelo. Como les comenté hace unos minutos, este hombre se salvó no por casualidad ni por milagro, sino por el asiento en el cual él viajaba. Investigaciones previas del NTSB en el año 2017 y Time en el año 2015 mostraron que el sector trasero o el centro, es decir, donde se encuentran las salas del avión, suelen tener mayores tasas de supervivencia. Expertos señalan que la posición cerca de una salida de emergencia, como lo era justamente el asiento 11A de Ramesh, el único hombre que sobrevivió al accidente del Air India, facilita la evacuación rápida en situaciones extremas, lo que puede llevar a que tengas más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, por más de que se haya estudiado y se sepa que estas zonas que les estoy mostrando en esta imagen sean como un poco más seguras, es importante destacar que no existe un asiento particular en un avión que sea absolutamente infalible, ya que cada accidente al fin y al cabo es distinto y depende del impacto, el fuego, la dinámica y tiempo de respuesta. No obstante, el caso de Ramesh refuerza ejemplos en los que estar cerca de una salida más recibir poca presión directa por el impacto
puede marcar en verdad una diferencia. Digamos que hay áreas en donde tendrías por probabilidad mayores chances de sobrevivir, pero no te garantiza que sí o sí vayas como a salir vivo, digamos. Siempre va a depender, como les comenté, del tipo de accidente, los tiempos de rescate y demás. Pero a pesar de eso, creo que es una información que quizás a algunos les guste saber, sobre todo a los que tienen como más miedo de volar y ese tipo de cosas. Y es muy loco porque yo personalmente normalmente suelo esquivar ese asiento porque no me gusta ir justo donde está el ala. Siento que no se ve tan lindo el paisaje desde ahí o por ahí te obstruye mucho el paisaje. Entonces, literalmente los últimos vuelos que tomé, a todos, cuando pude elegir el asiento, evité esa zona en particular. A partir de ahora no la voy a evitar más. Bueno, no sé la verdad. Tampoco es como para vivir paranoico, ¿no? Pero por ahí no me genere tanto rechazo ya a esa área del avión. Pero bueno, más allá de eso, esperemos que pronto podamos saber exactamente qué fue lo que pasó en ese avión. No solamente para darles un motivo real, digamos, a los familiares de las víctimas, que seguro mínimamente deben esperar eso, sino también para que en base a las informaciones que surjan se pueda mejorar para evitar que vuelva a suceder algo así.